Bien, segunda parte. Hoy es 18 de mayo, tenemos el censo en la puerta. Este todavía no tocó timbre, anda por ahí por el barrio. ¿Ya hicieron el censo? Digo, ¿ya pasó el censista? Todavía no, por acá. No, no. Sí, lo estoy esperando como 10 minutos, pobre. ¿Censista o sexista? Bien, segunda parte. Ya hicimos la corrección del examen. Primer examen. Ahí está. Y ahora vamos por nuestro fallo Arenzón. Así que la tenemos ahí a Nicole Antonella y a Dulce, que se estaba conectando. Sí, no tengo internet, no me anda bien. Les aviso por las dudas si se corta. Bien, Recién se trabó. recién se trabó. Bueno, estábamos hablando, son las dos de Pilar, pero no se conocen, de ahí del barrio. Dulce quiere conocer Italia y Nicole fue recomendada, no sé por quién. No, Nicole no, Dulce creo, una de las dos. Yo. ¿Quién te recomendó la comisión? Florencia Carava. No sé si aprobó después, pero ella era amiga mía. Bien. Bien, Florencia. Bueno, todos ustedes, ¿de qué nos van a hablar? Bueno, yo voy a hacer la introducción. Vamos a hablar del caso Arenzón. Es un caso de un profesor de un... ¿La perdimos? Nos quedamos allí con las ganas. Bueno, Nicole, te va a tocar salvar a tu amiga. Bueno, buenos días. Lo hice con buena intención, así que si me equivoqué mal ahí, no sabría qué decir. Bueno, voy a dar la introducción. Yo, básicamente, es el caso de Gabriela Arenzón contra el Ministerio de Educación. Es un caso del 15 de mayo de 1986, si no me equivoco. No, 1984, perdón. Trata de, en su momento, un estudiante o un ingresante que quería entrar al Instituto Superior de Joaquín Víctor González para estudiar el profesorado de matemática y astronomía. Y le fue denegado porque no pasaba el psicofísico. El psicofísico, ¿estás Dulce? No, bueno, no responde. ¿Se me escucha? Se me trabó, ahí está. lo dije todo. Sí, No te escuchamos nada, Lo Dulce. nada. Nada, lo dije todo, lo dije bien. Bueno, Pero lo arranca digo de otra nuevo vez. y Dale. Ahí bueno. Nicole empezó diciendo algo del instituto y del caso. A ver, seguí. Sí, le denegaron el psicofísico por una resolución ministerial, la cual decía que los varones que quisieran entrar a la carrera debían medir más de 1,60 m. Él medía 1,48 m. Por eso le negaron el ingreso y matriculación a la carrera. Educación, ya que se le denegó el ingreso y la matriculación al Instituto Superior Joaquín González, para el profesorado de matemática y astronomía. En primera instancia, Arenzón presenta un recurso de amparo en la Sala Tercera de la Cámara Nacional Contencioso Administrativa Federal contra el Ministerio de Educación. La Cámara de Apelaciones de Amparo resolvió y ordenó al Ministerio de Educación la matriculación del actor en este Instituto Superior Joaquín González, ya que no era razonable excluir a Arenzón de los cursos de capacitación docente por la causa cuestionada. La causa cuestionada era que no lo dejaban entrar porque no le daban no me sale la palabra. El psicofísico, ahí está, por medir 1,48 m. Era una razón completamente física.
bueno, según la resolución 957/81. El juez de primera instancia resolvió además la inconstitucionalidad de esta resolución. Bueno, ahí le toca a Nicole. Bueno, ante estos hechos, el Estado interpone un recurso extraordinario, debido a que la vía de amparo promulgada por el accionamiento, o sea, por Gabriel, era inadecuada por la existencia de medios administrativos más idóneos. Esto está en el considerando 3 del texto. Y ¿qué más? Y también decía que la declaración inconstitucional tampoco debía ser aceptada por estos medios que podrían ser mejores para... Y que esta medida, esta resolución, fue dictada con la finalidad de evitar una excesiva discrecionalidad en el manejo de dicho tópico, y lo que se considera imprescindible, lo que sería para fijar un tope mínimo de altura sobre la base que constituye, perdón, un tope mínimo de altura como para que el profesor tenga una presencia imponente, que ningún alumno lo sobrepase o que tenga cierta presencialidad, algo muy subjetivo. Después, está la opinión de los procuradores general, que en este caso... yo tenía un PowerPoint, perdón, me re olvidé. ¿Y? Tengo que transmitir. Te tengo que poner, pará. Sí. Nicole, como coadministradora. Listo. A ver. Bien, entonces, repasando, tenemos un postulante para ingresar a un instituto de formación que tiene que cumplir ciertos requisitos de ingreso, entre los cuales había uno que hacía referencia a aptitudes físicas. ¿Es así? Sí. Sí, es así. Bien. Y entonces, esta persona no cumplía con ese requisito, ¿y qué ocurre después? ¿Por qué va a la corte? Va a la corte porque el Estado presenta un recurso extraordinario, o sea, el Ministerio de Educación. Está bien, pero Mr. Gabriel Arenzón. Va a la corte... Primero, ¿de qué se agraviaba y qué derecho invocó? Afectación en su derecho, presenta una acción de amparo y sus derechos afectados estaban, ¿cómo se llama esto? A la no discriminación. Sí. Y a la igualdad ante la ley, el artículo 16 de la Constitución Nacional. Bien, ¿y él qué quería hacer? Lo que quería hacer es que no se lo discrimine porque no era algo lógico, no consideraba que era razonable que lo excluyan por algo que no sea sus capacidades intelectuales como de enseñar o de aprender también. Bueno, pero Porque ahí, era vamos a ese punto. Él quiere formarse para hacer ¿qué? Para ser profesor. para ser profesor. Para ser profesor. Entonces, está en juego el derecho a la igualdad ante la ley y su derecho a enseñar. ¿Dónde están esos derechos? En el artículo 14, artículo 16, y después creo que habían dos más que eran el 18. El 19 y el 28. El 19 y el 28. ¿El 28 qué dice?
¿De qué habla? El 28 dice que los principios y garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos que no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Bien, ahí está contenido lo que llamamos como principio de razonabilidad en la reglamentación de los derechos. Ujú. Muy bien, entonces tenemos el agravio, tenemos los derechos invocados y la pretensión. ¿Cuál es la pretensión? ¿Qué busca a través del juicio? La pretensión busca que se lo acepte, que no por algo tan... que no por su condición física, que es ser bajo, le niegue ser estudiar y aprender. Estudiar y enseñar. La igualdad, Sí, pero en concreto, ¿qué la no busca él? discriminación. Pero en concreto, ¿qué pretende? Que se le respeten sus derechos. Y luego, ¿cuál es su objetivo concreto? Poder enseñar, poder Y estudiar para y de poder luego enseñar, enseñar. ¿qué tiene que hacer antes? Estudiar. ¿Dónde? Entrar al Instituto de Formación Superior Bien, docente. ese es su objetivo, que lo dejen ingresar a ese instituto. ¿Sí? Sí. Esa va a ser la finalidad de por qué él presenta este reclamo judicial. Bien, ahora las escucho. Seguimos con lo que sería el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sería Mario Justo López. Él coincide con el ACUO, con la instancia anterior, y se remite a la posibilidad de declarar en el juicio de amparo la inconstitucionalidad de la resolución 957-81, en la cual se expresan los requisitos para la aprobación del examen psicofísico. Y en la imagen siguiente están las medidas mínimas de altura, donde dice 1,60 m, y recordando que él medía 1,48 m. Bien, ¿dónde está la flechita? Exactamente. Talla mínima. ¿Qué es la talla? Habla de lo que sería la altura, Bien. de 1,60 m como mínimo. Y él no llegaba. Estaba en 1,48 m, faltaban 12 todavía. Y también agrega que los incisos B y D del artículo de la ley 16.986 no deben interpretarse de la manera literal absoluta, debido a que estaría vulnerando los derechos sustanciales de las personas. Esta ley, habla de lo que sería la acción de amparo cuando no puede ser admisible. La D dice la determinación de la eventual invalidez del acto requiere una mayor amplitud de debate o de prueba o la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas. Este es un argumento que expone lo que sería el Ministerio de Educación y como para que no proceda la acción de amparo que presentó Gabriel. Nicole, este formulario que vos estás mostrando, ¿está contenido en qué norma? Formulario, matriz. Está en la resolución 957. ¿De qué año es? De 1981. Bien, ahí está a la izquierda. ¿Por qué es eso relevante, si lo es? ¿Oh? ¿Por qué es relevante el año en que se dictó? Y porque en esos años está la dictadura militar, también, en un contexto político del país. Bien, ¿y eso por qué nos interesa? Porque cuando terminó la dictadura militar se empezaron como que los derechos de las personas, los derechos fundamentales empezaron a surgir de vuelta, cosa que no pasaba en esas épocas. Y además había un estereotipo, algo muy exacto, autoritario, para que las personas puedan ser
profesores para que puedan enseñar, para que hacer algo en específico, como puede ser también, creo que para ser parte del Senado, creo que había leído, del Poder Judicial o todo eso, tenías que tener también cierta presencia o ser de tipo, de cierta clase, creo que también se hablaba, no me acuerdo dónde lo leí. Acá Alejandro pregunta, ¿qué pasó con el Congreso durante el gobierno militar? Donde el gobierno militar. ¿Funcionaba? No, no funcionaba o no. No, no funcionaba. O sea, esos son datos que tenemos que Ay, tener no, en cuenta me para trabó de nuevo. entender el contexto, ¿no? Ujú. Bien, seguimos. A ver. Bueno, en la Corte Suprema de la Nación tenemos los jueces, son 5, que son Genaro Carrió, José Caballero, Carlos Fait, Augusto Belluccio, no sé cómo se pronuncia, y Enrique Petracci. Beluccio Belluccio, o Belucchio. Belluccio. Bueno, Estamos viendo esto, la misma filmina, ¿eh? No sé si la tenés que pasar. sí, no, Ah, la dejo ahí. Ah, no, no, porque están las fotos ahí. sí, está, los facheritos. Fallaron a favor de lo que recomendado por lo que sería el Procurador General, que era Mario López, y también rechazaron el recurso extraordinario que fue interpuesto por el Ministerio de Educación. Decían que en la resolución 959-81 contiene una reglamentación en la cual la altura del actor no guarda razonable relación con el objetivo de estudiar el profesorado de matemáticas y astronomía e importa una limitación arbitraria a los derechos de enseñar y aprender. Afecta la dignidad de las personas, que inicuamente discrimina y por lo mismo conculca las garantías consagradas en los artículos 14, 16, 19 y 28. Bien. Paréntesis, Nicole. Ahí ya Sí. que tenemos las fotos, está muy bueno para que le veamos las caras a los jueces cuando estudiamos los fallos. Los 3 de arriba van a continuar, ¿sí? Los 2 de abajo no. Y siempre se destaca la actuación de Carrió, de Genaro Carrió, ¿sí? Como un jurista de renombre que tuvo un hecho particular, que fue que renunció cuando se modificó la Corte en los años 90, cuando se amplió. ¿Sí? Está bueno Sí. para que conozcamos las caras. Bien, cierro paréntesis. Entonces, los argumentos de la parte demandada serían, o sea, del Ministerio de Educación, fueron evitar una excesiva discrecionalidad del manejo de dicho tópico. Después se añadía que una talla muy por debajo de la media normal para el sexo masculino, en este caso, constituye un serio obstáculo para el buen desempeño docente, porque decían también que se hablaba mucho de los que los alumnos eran medios loquitos, como los trataban muy de que eran animales, básicamente. Hablaban de que carecían de discernimiento, más que nada en las edades pre y escolar. Se hablaba mucho de eso, más que nada. También decía que el docente debe ser físicamente apto para enseñar y poder estar bien planteado frente a los alumnos y no perder su autoridad, que es lo que acabo de decir. Y justificando lo que sería la finalidad de la resolución 957-81. Y esto está en el considerando número 3, que dice que la norma impugnada, fruto de largos y concienzudos estudios realizados por organismos técnicos, fue dictada con la finalidad de evitar una excesiva discrecionalidad en el manejo de dicho tópico, por lo que se jugó imprescindible fijar un tope mínimo sobre la base de lo que constituye una talla normal promedio. Y los argumentos de la Corte fueron: las limitaciones de tales normas que tales normas impongan deberán ser equitativas y razonables. Básicamente la altura no tenía mucha razonabilidad en lo que sería la capacidad del profesor.
y los argumentos de la parte demandada importan un conjunto de principios cuestionables, ya que dejan al descubierto la tonta trama de sus racionalizaciones y oscuras vetas místicas. Básicamente habla de que la resolución es básicamente una ética elitista, perfeccionista y autoritaria. Después votan todos a favor de lo que había planteado la primera instancia, pero Petracci y Bellusio tienen voto concurrente por su voto. Y esa parte ya la hice Dulce. Sí. Bueno, Petracci y Bellusio tienen un voto concurrente, donde argumentan la inconstitucionalidad de la resolución 957-81. En el considerando cuarto afirman que afecta a la dignidad de las personas que inicuamente discrimina. Si no me equivoco, dices. Es contrario a consignada 16 y 28 de la ley 16.986. Bueno, y además, en el contexto post-dictadura ocurre el dictamen de la... Dulce, ¿nos escuchás? Dulce, te perdimos. 1, 2, 3, llamando. Creo que se le cayó de vuelta. Se nos fue. Ahora va a entrar de vuelta, dijo. Bien. Ah, tenés los votos también ahí. Sí. Ale, contanos mientras, ¿quién nos visitó el año pasado para este fallo? No te escuchamos. El año pasado, cuando vimos el fallo a Bill Arenson, justamente hicimos como un pequeño break, y luego del receso apareció un docente alemán con el himno nazi. Nada, y empezó como a cercenar derechos y a hablar de mala manera. Así que tengo alguna foto ahí. Tengo alguna foto que si querés la puedo compartir en el grupo. Sí, parecía alemán, era un docente autoritario que venía a reivindicar toda esta doctrina. Alguien Ahí tiene está, el ¿se me ve? micrófono. Parece a propósito. Si no, de última apagar la cámara. Sí, hace eso, Dulce, a ver si mejora. Lo mejor, lo peor digo que vos no te das cuenta y seguís hablando y nosotros nos quedamos... Ah, perdón. Salud. Bueno, Se gracias. queda cortado. Sí, Lo, dale. lo parece que a propósito corto justo. Bueno, dale, avancemos. Bueno, también dicen que es los votos que hacen Petracci y Bellusio una defensa de los principios democráticos de la Corte Suprema, ya que esto sucede después del término de la dictadura. Uh-huh. También argumentan que la resolución 957-81 se funda en principios de ética elitista, perfeccionista y autoritaria, que tiene relación con lo de la dictadura. Además, argumentan, conduce al desconocimiento de sus principios y garantías fundamentales, ya que nadie es más alto que la Constitución Nacional. O sea, los principios fundamentales y las garantías habla de la Constitución Nacional. Bueno, bien, esa es una frase todo. que quedó para la historia. Sí.
Nadie es más alto que la Constitución Nacional. Bien. Es muy cortito el fallo. Bien. ¿Algo más que nos haya quedado? Creo que no. A mí no. La votación de Bellusio y Petraschi dice que conforme a lo determinado por el Procurador General, se confirma la sentencia apelada. O sea que estaban a favor, era un voto concurrente. ¿Qué sentencia se confirma? La sentencia de primera instancia de la apelación. De segunda instancia, de la apelación de segunda instancia. O sea que a Arenzón ya le habían dado la razón. Sí. Bien. A ver, volvamos por un segundo al dictamen del procurador. Si lo tenés ahí o está en el Power. Ahí está. El dictamen es del 30 de noviembre de 1983. ¿Qué nos dice esa fecha de este señor? En el 83. Fue cuando terminó la dictadura. ¿Y cuándo comenzó el gobierno de Alfonsín? Sí, más o menos por esa fecha, creo. Más o menos. ¿Cuándo? No me acuerdo. 10 de diciembre. El 10 de diciembre, sí. 10 de diciembre, o sea, faltaban poquitos días, ¿sí? Para ponernos en estado de situación. Bien. Con lo cual, podemos decir que este dictamen y este fallo van a marcar un cambio de época, ¿sí? Nada fue sencillo en ese contexto histórico, con lo cual tenemos que reconocerle a este fallo y a este dictamen mucha valentía para decir lo que están diciendo. Bien, ¿qué más Además que le tenemos? abrió puerta a mucha gente. También se hablaba de un fallo, ahora me acuerdo el nombre, de una chica que quería estudiar geografía Ujú. y que tenía un problema en la vista y era requisito para entrar. Ahora digo el nombre, que no me acuerdo. Almirón Gregoria contra Nación Argentina se llama. Es el tomo 305 y página Ujú. 1489. Igual después paso todo porque tengo ahí los Word que tienen todos los fallos y dónde están y su URL. Profesor, URL. Sí. disculpe, lo que noté en la ficha es que no solamente ponían, digamos, obstáculos a la cuestión de no presentar digamos, el aspecto físico que ellos requerían, sino también ponían un límite de edad vía arriba para poder estudiar. Estaba en la ficha que pusieron las chicas, Ujú. Ahí está. así límite hasta los 30 años, o sea que las personas que pasaban esa edad no podrían estudiar como ahora, ¿no? Que tenemos tantos compañeros, yo misma, por ejemplo, este año cumplo 60 años y no tengo ningún problema en entrar a la universidad, y tampoco en los terciarios hay problemas, hay gente que conozco que tiene 60 y pico de años y están estudiando, por lo que vi ahí, ese es el límite, ¿no es cierto? 30 años para poder, porque dice sin límite hasta. Sí. Ujú. Es más que nada en lo preprimario y después en otras actividades que creo que es artística, no llega a danza, creo que era. No llega a leer. Después, sí, no, En la casi resolución todas. tiene una banda. ¿Vieron Sí, abajo de la flecha lo que dice? Varones hasta 1,65 m, Abajo. peso en relación con talla y el tipo constitucional. Y dice Constitucional, no presencia de la presente. norma constitucional, sino de la constitución corpórea. Claro. O sea, fíjense, tengo edad, tengo altura, tengo relación peso con mi contextura física. Constitución física armónica. Tengo que ser armónica. Bien, vuelvo al procurador. El procurador cita, como decía Nicole, algunos antecedentes
y dice por ahí que es una necesidad insoslayable fundar ante los estrados de justicia las razones tenidas en cuenta por el juzgador. El juzgador es el juez, la corte. ¿Qué quiere decir fundar las razones? Argumentarlas. Argumentar, dar los motivos. Una sentencia arbitraria. Para que no sea una sentencia arbitraria. Perfecto, Dulce. Y esto, dice el procurador, se funda en el sistema republicano de gobierno, ¿sí? Dar cuenta de los actos de gobierno, dar esas fundamentaciones. Ahí cita que dentro de las escuetas, dice, argumentaciones que da el Ministerio de Educación, está que el profesor puede ser superado por la media de los alumnos, y esto es un factor negativo para el correcto desenvolvimiento de la clase. Y esto lo llegó a decir el Ministerio de Educación. Sí. Y después dice esto, que es discriminatorio. Muy bien. Vamos al fallo. El fallo es de mayo del 84, es decir, muy poquito tiempo después, ¿no? Del dictamen del procurador. Hay un concepto de fondo en todo este expediente, en esta resolución, que es, que creo que todavía no lo vimos nosotros, que es el de razonabilidad. Principio de razonabilidad. Lo vamos a seguir estudiando, pero digamos ahora algunas cuestiones preliminares. El principio de razonabilidad une dos conceptos. ¿Cuáles son? ¿Saben cuáles son? Me parece que no quiero decir cualquiera, pero la tiro por las dudas. Me parece que juntaba discrecionalidad, puede ser, y arbitrariedad, me parece. Bien, pero eso sería como el efecto, como, bueno, si lo cumplo, tengo algo razonable, y si no lo cumplo, puede ser arbitrario, ¿sí? La discrecionalidad no es lo mismo que la arbitrariedad, ojo ahí, porque yo puedo tener una facultad discrecional, por ejemplo, el presidente elige un candidato para la corte. Bueno, tiene discreción para hacerlo, no tiene restricciones, no por eso lo torna arbitrario. Tampoco puede elegir al jardinero de su casa, pero, o al profesor de tenis, como ocurrió en algún momento, pero digamos que tiene discrecionalidad que se le otorga la norma. Ahora, la arbitrariedad ya es otra cosa, es cuando no tengo un fundamento y debo expresarlo. Pero el principio de razonabilidad lo que hace es unificar, vincula los medios con los fines de una norma jurídica. Esos son los términos que están enlazados, medios y fines. Por ejemplo, una norma regula el ingreso a una institución educativa con el objetivo, con la finalidad, con el propósito de que ingrese gente idónea, ¿sí? Y que no vaya cualquier persona, que ingrese gente idónea, que cumpla ciertos requisitos mínimos y que después pase por todas las etapas formativas. La pregunta es, ¿qué medios se utiliza para garantizar que se va a lograr ese fin? Pongo otro ejemplo que vamos a estudiar más adelante, el de Arriola. La norma busca que, combatir el tráfico de estupefacientes, y para eso sanciona la tenencia para uso personal. Y ahí vamos a ver esa relación medios-fines. En este caso, y cuando estudiamos el principio de razonabilidad, tenemos que tener en cuenta varios pasos. Tenemos que ir siguiendo varios pasos.
para ver si esa vinculación medio-fines se cumple y de qué manera, si es razonable o si hay algún problema en el medio. Lo primero que tengo que ver es si los medios utilizados para lograr los fines son adecuados. ¿Sí? Principio de adecuación. ¿Qué implica la adecuación? Que el medio me sirve para llegar al fin. Simplemente que va en el camino marcado. Yo digo, bueno, un requisito para ser docente es que te inscribas en el momento que está abierta la convocatoria. Que te inscribas en un registro. Bueno, ¿es adecuado ese medio para el fin? Sí, porque si no te inscribís, nadie sabe que te querés postular, y si llegaste tarde, pasó el tiempo. Bueno, hasta ahí estamos bien. Ahora, cuando me voy a inscribir, me piden otro requisito. Me dicen, bueno, trae documentación. Bueno, que me pidan copia del DNI y esas cuestiones parece razonable para lograr acreditar mi identidad. Pero me pueden exigir más cosas. Me pueden exigir que pague una matrícula, por ejemplo, ¿no? Bueno, para anotarte tenés que pagar un permiso, ¿cómo se llama? Una cuota o algo por el estilo. Ahí tendré que ver qué cosa, qué me puede marcar eso. ¿Dónde puede haber cierto ruido? Yo tengo que pagar una matrícula. En el tema de la gratuidad que hay, que está consagrada en la Constitución, digamos, que es la educación es libre, gratuita y laica. Ahí, en el tema de la gratuidad, haría ruido. Y con respecto a lo que usted dice del principio de razonabilidad, ya ninguna norma, digamos, inferior puede desnaturalizar por ahí un principio de igualdad del artículo 16, ¿no? Que simplemente la idoneidad de la persona es necesaria para estudiar y no el aspecto físico. Bien, Además, pero todavía profe, no llegamos ahí, vamos de a poco. Eso está bien esto último, pero todavía no llegamos ahí. Ahora estamos viendo si me piden pagar una matrícula. Bueno, depende cuánto, puede ser para gastos mínimos. Bueno, pague 500 pesos para inscribirse. Bueno, no sé. Si me piden 5.000 pesos, 10.000 pesos, 1.000.000 de pesos, yo puedo decir, bueno, no es un requisito mínimo. Estás dejando afuera a un montón de gente que no puede acceder a pagar esa matrícula. Entonces yo tengo que ver si el medio es adecuado para lograr el fin. Tengo que ver si el medio implica una restricción de derechos. ¿Sí? Si a alguien estoy restringiendo un derecho para permitir cumplir con esa finalidad de la norma, y si la restricción es la mínima indispensable que se puede exigir. Porque hay un principio constitucional que es ese, ¿no? Que yo no puedo aplicar restricciones a los derechos así alegremente, entonces lo tengo que hacer para perseguir una finalidad pública. Pongamos el ejemplo de la pandemia, que es muy fácil de ver. Yo digo, bueno, ¿qué busco con una norma? ¿Se acuerdan que salían muchos DNU en esa época porque el Congreso no estaba sesionando? Bueno, ¿qué buscaba el Poder Ejecutivo? Y buscaba que la pandemia no se expanda para preservar la salud de los ciudadanos. ¿Con qué medio lo lograba? Y vamos a vacunarnos. Pero todavía no hay vacunas disponibles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se dispuso? el ASPO, profe, Una cuarentena. ¿Qué implica la cuarentena? un aislamiento. Un aislamiento, es decir, nos guardamos en nuestras casas. Salud. Ahora bien, ¿es razonable el aislamiento? Yo puedo preguntarme eso. ¿Para lograr que no se expanda la pandemia? Y sí, porque mientras no tengamos vacuna, no hay otra forma. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiempo lo tengo que expandir ese aislamiento? Si tengo que tener actividades llamadas esenciales, porque tengo que comer, tengo que salir a comprar, entonces la producción de alimentos, el transporte, etcétera, y si me enfermo tengo que ir a un hospital, entonces tengo que definir
actividades esenciales que tienen que prestarse sí o sí. Entonces empiezo a vincular medios y fines, ¿sí? Las medidas que tomo para lograr esa finalidad, que es preservar la salud. ¿Se acuerdan? En algún momento entró en contradicción con qué otra finalidad. El aislamiento. ¿Qué pasaba? Todo el mundo guardado en sus casas. ¿Qué pasaba? Restringía el derecho a trabajar, el derecho a esparcimiento, etcétera. Esparcimiento, entonces empezó a decir, bueno, podemos salir a dar una vuelta a manzana 1 hora por día, ¿se acuerdan de esas cuestiones? Y el derecho a trabajar. ¿Por qué yo necesito trabajar? Para generar ingresos y poder adquirir bienes, como puede ser Exactamente. comida, puede ser medicación. ¿Y qué tuvo que hacer el gobierno cuando por un lado no dejaba salir a trabajar a la gente y por otro lado no tenía ingreso asegurado? Habilitó ciertos trabajos para que eran como los trabajos más fundamentales que no me acuerdo cómo lo explicaban en ese momento. Lo que eran producción, lo que era comercios, como puede ser un supermercado, farmacias. Habilitó algunos comercios y otros no, que consideraba que eran necesarios para la vida en pandemia. Perfecto, los trabajos esenciales, actividades esenciales. Ahora, había otras actividades no esenciales que la gente necesitaba realizar para tener ingresos. Entonces, ahí, ¿cuál fue el paliativo, la medida que se buscó? Subsidios a las personas de bajos recursos. Y subsidios Bien, también a empresas para pagar los sueldos. bien, por un lado a las empresas que tampoco vendían sus bienes para que no despidieran a los trabajadores, el Estado le pagó parte de los sueldos, y a las personas directamente les dio, ¿se acuerdan? El IFE. Sí. Y el ATP para las empresas. Entonces se buscaban medidas paliativas. ¿Para qué? Para que la gente siguiera en sus casas para lograr la finalidad que era no difundir el virus. ¿Se También entiende? el trabajo home office, ¿no? ¿El qué? El trabajo desde la casa como estamos haciendo ahora, el home office. Sí, todo Exactamente. virtual. ¿Para qué? Para que la gente no salga, para evitar que la mayor cantidad de gente salga a la calle o se tenga contacto con otras personas. Por ejemplo, se puede ver mucho lo que era la cita con los médicos, muchas eran virtuales, psicólogos, psiquiatras, todo lo que sea, era virtual. Imaginemos un escenario. El Estado consigue las vacunas. Las fabrica, las compra, las importa, ¿sí? Pero no las aplica porque dice la gente tiene que seguir guardada en sus casas. No puede ir ni a vacunarse. ¿Qué diríamos? Y que hay una contradicción entre lo que el gobierno, digamos, quiere conseguir. Lo ideal es que si te vacunás, vas a poder activar, si estamos vacunados, activamos todo el sistema, la industria, y bueno, sería una contradicción que no pudiéramos salir justamente a vacunarnos. ¿Una fin contradicción entre qué? Entre medios y fines. Entre medios y fines. Entonces yo tengo que buscar la relación en medios y fines, ver si es adecuado, si cumple con la finalidad, si es el medio menos lesivo para cumplir con la finalidad. Yo podría decir, bueno, se van a vacunar, van a empezar a vacunarse de menor edad a mayor edad. Primero los niños de jardín de infantes, después la primaria, después la secundaria, después la universidad, los adolescentes, y así, y algún día llegaremos a los pobres viejitos. ¿Qué dirían? Que no sería razonable, profe. ¿Por qué? Porque justamente a los más chicos es a los que menos le afectaba el virus y estaba comprobado, y los que más riesgo corrían eran los adultos, los de mayor edad. Entonces Bien. se tenía que primero vacunar a esa porción de la población y después ir bajando escalón. También en las mujeres embarazadas, los que ya tenían enfermedades preexistentes,
y a los niños tipo, los más pequeños, tipo menos de 5 años, si mal recuerdo. Entonces, Pero fíjense con también, ese ejemplo. Perdón. disculpe, profe, también ahí surgió un problema porque está bien que vacunaran a las personas mayores, porque eran los que sufrían más riesgo, pero en el caso de nosotros los docentes, que siempre fuimos trabajadores esenciales porque trabajábamos desde la casa, pero teníamos la obligación de ir a las escuelas a repartir mercaderías, y en el caso de los que somos profesores no tenemos una escuela, yo en mi caso tengo 3 escuelas, entonces siempre tenía que estar yendo a repartir mercadería. Tengo compañeros mayores, muchos nos enfermamos con COVID, por ejemplo, en su momento no nos vacunaron, digamos, no estábamos en contra de que vacunaran a las personas mayores, pero nos preguntábamos por qué aquellos como docentes, bueno, policías que estaban en la calle, no nos vacunaban. Vacunaron al personal de salud, que son los que más, digamos, que corrían riesgos junto con los mayores. Pero bueno, no, nos pasó eso a los docentes. Hasta que, bueno, de pronto se avivaron y dijeron, bueno, vamos a vacunar a los docentes también. Se avivaron. Ahí se avivaron. Fíjense, ¿cómo traducimos eso de que se avivaron? Yo tengo diferentes alternativas. Digo, bueno, ya tengo vacunas, ¿a quién voy a vacunar primero? Tengo que tomar una decisión. Si yo paso esa decisión por el filtro del principio de razonabilidad, lo que tengo que buscar, no solo entre todas las alternativas idóneas, porque yo vacuno y esa persona queda como exenta del virus, ¿no? O protegida, digamos. Ahora, de entre todas las personas o los grupos que puedo vacunar, tengo que decidir a quién vacuno primero. Entonces, ¿qué me indica el principio de razonabilidad? Tengo que buscar la decisión menos lesiva de derechos. Si yo digo voy a vacunar primero a los jóvenes y después a los viejos, corro el riesgo que los viejos se me mueran en el camino, porque eran los más vulnerables, ¿sí? Viejos, ancianos, como lo queramos llamar. Entonces podría decir, che, esa decisión, si bien cumple con el objetivo, pues estás vacunando a la población, no es la menos lesiva de derechos, porque hay alguien que tiene más urgencia para vacunarse. Antes que los niños están las personas adultas. Entonces, son pasos que voy dando en la aplicación del principio de razonabilidad. Si vuelvo a este caso, lo que vemos es que le están exigiendo a un postulante para ser docente, para la carrera docente, un requisito físico de altura mínima. ¿Por qué la Corte dice que ese requisito es irrazonable? A ver, Nicole y Dulce, que no la veo por ahí. No sé si la perdimos. Ah, no, ahí está, con cámara apagada. ¿Por qué la Corte dice que es irrazonable poner un requisito de altura mínima? Porque es una limitación arbitraria a enseñar y aprender. Además es algo que él no puede cambiar, él tiene 1,48 m y tiene 1,48 m, no hay manera de hacerlo crecer, como así decirlo. Además no tiene nada que ver lo que es su capacidad de aprender y de ponerlo en práctica a la altura, o sea, no tiene ningún tipo de relación. Bien, no tiene relación, no procede. Acá el voto mayoritario dice no guarda relación, no guarda razonable relación con el objetivo de estudiar. El profesorado de matemática y astronomía importa una limitación arbitraria a los derechos de enseñar y aprender que excede la facultad reglamentaria de la administración. Ahí ingresa el artículo 28 para cuando armen el holding, ¿sí? La facultad reglamentaria de los derechos, del artículo 14, lean el artículo 14. Todos los derechos se pueden reglamentar, ninguno es absoluto, pero la reglamentación tiene que ser razonable. Las compañeras citaban ahí uno de los antecedentes, que es el del profesorado de geografía, con los requisitos de la visión de los dos ojos. ¿Sí? Uno podría preguntarse, ¿por qué es un requisito ver de los dos ojos? ¿Sí? El caso Almirón. ¿Qué podríamos decir ahí? El caso de Mirón. Sí.
Si quisiéramos justificar el requisito, digo. Y a lo sumo, para poder, ¿qué vemos en geografía? Vemos mapas, tenemos que analizarlos, ver lo que son las llanuras y demás, ver lo que son sierras y demás. Creo que en eso lo avisaban en el fallo, no me acuerdo exactamente, que no podía distinguir ella en los montes o llanuras de provincias, cosas así. Y que por Bien, eso el tema del relieve, ese era el argumento. Bien, en el voto, lo más importante de este fallo, lo más explicativo de este fallo es el voto concurrente. Ahí van a encontrar muchos argumentos. Sobre todo cuando le exigen a la reglamentación de la ley, de los derechos, está llegando mi censista, exige que la fundamentación de la restricción de derechos no sea dogmática. ¿A qué llamamos con algo dogmático? Esto están considerando 8 del voto. Dice, es una mera aseveración dogmática. ¿Le Profe, ¿me suena? escucha? Sí. ¿Se podría decir que no tiene ningún fin práctico? Es como que... El dogma no se puede, hasta donde yo entiendo, lo que es dogma no, como que no lo pueden cambiar. Por lo menos, siempre hago la relación con la Iglesia Católica, que te pone un dogma y eso no se discute. Sí, no importa si católica o no, los dogmas son principios de fe que como tales no se discute. Lo mismo que en la geografía uno tiene postulados iniciales que los toma como válidos y de ahí se desarrolla después toda la teoría. Algo dogmático es algo que en sí no se discute. Entonces una aseveración dogmática es algo que yo te lo postulo y chao, no doy razones de por qué es así. Entonces dice la Corte, estos jueces, que no basta con hacer una postulación dogmática. ¿Sí? No dicen qué consisten, en qué se fundan, etc. ¿Cuáles son los estudios? Los estudios de base, ¿sí? Para decir, si no tenés tal altura mínima, no podés ser docente. Vamos a ir considerando 10. Nicole, si dejas de compartir, no sé si queda algo más en el Power, y si no, así nos vemos todos. Dale. Está muy bueno el formulario ese. Así Y después lo vemos. paso cuando lo tengo todo en computadora. Bien, vamos a leer considerando 10. ¿Lo tienen por ahí, Dulce o Nicole? Sí. Ahora lo leo, creo que se me salió esto. Considerando 10. Sí. Que en estos autos dice aquella: el docente debe ser física, moral e intelectualmente apto para la enseñanza. Las últimas 2 condiciones, moral e intelectual, eximen de todo comentario. Stop. Pero las primeras... Stop. Quiere decir que, fíjense, pedirle a un postulante que sea moral e intelectualmente idóneo, dice la Corte, ahí no me genera ningún comentario, es decir, es razonable. Ejemplo, no sé, que no sea un dictador, un asesino serial, ¿sí? Y que intelectualmente esté en todos sus cabales. Para ser profesor, tiene que poder razonar, pensar. Entonces ahí no hay problema, no habría irrazonabilidad en lo intelectual y en lo moral. Seguimos. Acá. No se te escucha. Sí. Estás muteada, Nicole. Ay, está leyendo. Bueno, pero la primera de ellas no es menos importante, sobre todo si se tiene que actuar frente a alumnos inmaduros sin discernimiento lógico, como son los preprimarios y los primarios. La presencia del maestro debe imponerse naturalmente a los educandos. Ninguna persona con defectos físicos, la bajísima estatura entre ellos, podría ejercer pleno ascendiente sobre el sujeto de la educación.
El alumno suele ser hiriente, sarcástico y más que nunca la figura del maestro, de la maestra, debe estar bien planteada frente a ellos. Se debe recurrir a todos los resortes humanos para no perder autoridad. El maestro no debe ser jamás disminuido, un apocado, para neutralizar con su fuerza física, moral e intelectual las pullas y chanzas de los alumnos. Porque somos humanos y porque humanos son también los niños. Es que en esta profesión, tal vez más que ninguna otra, la prestancia física es imprescindible para no interferir en el complejo proceso de la enseñanza y aprendizaje. Bien, ¿qué tenemos para decir de ese párrafo? Excelente, hermoso. Básicamente que trata a los alumnos como si fueran, no sé, unos loquitos ahí que son re violentos, a los profesores que los tienen que pegar, ¿no? ¿Qué más? A ver. Y habla también de que el profesor tiene que tener cierta autoridad y que eso se basa mucho en la presencia, cómo es el profesor. Por eso se hace hincapié en lo que es la altura, porque si no es alto, como que dicen que no va a ser autoritario, como así decirlo, y que no lo van a respetar, que lo van a herir con comentarios y demás. ¿Qué quiere decir ser apocado? Apocado, lo busqué y dice vil o de baja condición. Bien. Y a todo esto, en el considerando siguiente, los jueces dan una respuesta. A ver. ¿Lo leo? Sí. Que los párrafos transcriptos importan la aceptación de un conjunto de principios no cuestionados pero cuestionables, y dejan al descubierto, desenmascarados, los equívocos radicales de la defensa, la tonta trama de sus racionalizaciones y sus oscuras vetas místicas. Al respecto, y sin dejar de advertir la frivolidad de los prejuicios que se vinculan con las excelencias atribuidas a la estatura, y que en sus términos importan desconocer el origen de la burla y su importancia en la integración social del niño y el adolescente, así como descartan infundadamente otras posibilidades no menos despiadadas de aquella, al referirla exclusivamente a algunos aspectos, siempre físicos, del docente. Stop. Ahora vamos a ver. Habla de prejuicios. ¿Qué sería un prejuicio? Un prejuicio, como criticar o señalar algo sin... Como que no lo toman en consideración, de baja estatura. ¿Pero por qué es un prejuicio? Profe, porque prejuzga que con esa altura no va a poder hacerse cargo de una clase. ¿Y por qué eso es un prejuzgamiento? Porque no lo saben realmente. O sea, porque no lo saben. ¿Y cómo puedo hacer para saberlo? Darle la posibilidad de que tome una clase. ¿Y qué más? O que se capacite para la misma. ¿Pero qué le está exigiendo acá la Corte al Ministerio de Educación? ¿Qué tendría que haber hecho el Ministerio de Educación? Digamos, por ejemplo, hacer una entrevista con la persona, no guiarse por su apariencia física, conocer. ¿Pero con esa persona para armar una norma? No, con todos. Con todos. ¿Y qué tendría que haber hecho entonces? Un examen de ingreso por ahí, algo así. Pero para poner el requisito de talla mínima, ¿qué tendría que haber hecho? Piensen, si ustedes fueran ministros de educación, ministras. Sí, es un requisito imprescindible el tipo, la estatura para la actividad que va a realizar. Pero ¿y cómo lo sé? ¿Qué tengo que hacer? Hay que ver en qué ámbito se va a desempeñar, pero la educación no necesita una estatura mínima. ¿Y cómo sabes que no lo necesita? ¿Alguien podría decir que sí? Piensen, ¿qué tendrían que hacer? Tiene que estar escrito en una norma. Es que ya lo escribieron una norma.
y no basta, según la Corte. ¿Qué falta? Es aprobado del por qué. Probado. ¿Y cómo lo probarían? Y demostrando de que una persona de baja estatura no pueda dar clases, ¿Y que eso cómo lo influya en lo que es. demuestro? ¿Cómo lo demuestro? Piensen. Un estudio de campo por ahí, profe. Bien, bien, un estudio de campo. Pamela dice un estudio, una encuesta de una pluralidad de docentes. Bien, o sea, necesito datos, necesito información, necesito estadísticas, necesito entrevistas, necesito estudios sociológicos, estudios concretos de la práctica de los docentes. ¿Podría haber hecho algo el Ministerio de Educación para justificar que está exigiendo este requisito mínimo? ¿Me siguen el argumento? Podría haber aportado estudios, estadísticas, comparaciones internacionales, no sé, algo. Algo podría haber aportado. Sin eso, la decisión se vuelve arbitraria. Y es un mero prejuicio pensar que solo porque alguien es alto va a tener autoridad y alguien petizo no lo va a tener. ¿Me siguen lo que está queriendo decir la Corte? Y ahora sí, seguimos. Dice, cabe poner de relieve que lo peor del discurso De que se trata es la agraviante indiferencia con el que con que en él se deja fuera de toda consideración los más nobles méritos de los menos talludos, fijando una restricción genérica susceptible de convertir a cada situación personal en un argumento vivo en contra de la posibilidad misma de tal generalización. Por ejemplo, la estatura del actor es de 1,48 metros. Como si fuera posible, rebaja las calidades humanas a la mensurabilidad física, establecen acríticamente una entrañable e incomprensible relación entre alzada y eficacia en el desempeño de la tarea docente, y empequeñecen la figura de los maestros al no advertir que si estos han de tener una vida fecunda, les es forzoso ser, antes que altos, inteligentes y aptos en las técnicas de comunicación. Bien, excelente. Ese párrafo lo cortan y lo pegan arriba de la cama y cada noche antes de dormir lo leen. Fíjense que acá, digámoslo, ¿no? Nos solidarizamos con el pobre Arenson que mide 1,48 porque somos un grupo docente que no pasa una estatura de 1,70, entonces somos bien solidarios. Pero independientemente de eso, fíjense que dice otros nobles méritos, ¿sí? Que no sean la talla. ¿Cuáles son esos nobles méritos? ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué parece razonable según la Corte pedirle a un postulante? Dulce, ¿cómo le va a Dulce? Dulce la intermitente la vamos a llamar hoy. Sí, me perdí que dijo que hay que pegarlo en la cama, ni lo llegué a escuchar, no sé cuál será. Considerando 11. ¿Puede ser inteligencia? Inteligencia, muy bien, inteligencia. Aptitud en las técnicas de comunicación. Yo no entendí esa parte, profe. ¿No la entendió? Aptitud debes, o sea, que pueda comunicarse. No entendí. Sí, al docente, ¿qué le vamos a pedir? ¿Que sea alto? Pareciera que no es un requisito indispensable, pero sí que sea inteligente y que sea apto para comunicar los conocimientos que tienen que aprender los alumnos. Y eso se va a ver en su idoneidad, en su aptitud, en su capacidad para manejar un grupo. Entonces, hay otras formas de evaluar que eso se dé o no se dé en un docente. Claramente puede haber docentes pésimos, sean altos o sean bajos. Entonces, habrá forma de determinar si pasan o no el estándar mínimo de aptitud, pero ahí habla de otras calidades humanas y no la mensurabilidad física. Por eso termina hablando de que nadie es más alto que la Constitución. Y finalmente cuando habla del sustento ideológico en el considerando 15, que lo leía a Dulce hoy, ¿sí? Ética elitista, perfeccionista y autoritaria, con sustento ideológico,
¿De qué está hablando ahí? ¿A qué hace referencia? Para mí hace referencia a lo que ocurría en la dictadura y el carácter que tenían Apagá que la tener las cámara, para Dulce, poder- porque se escucha muy cortado. Para mí tiene que ver con la época de la dictadura y las Ajá. características que tenían que tener las personas Ujú. puntuales para acceder a los cargos. Como por ejemplo que decía la resolución, el peso, la edad. Bien, y eso se refuerza en el considerando 17, que habla directamente de las autoridades de facto. Como la norma fue dictada por autoridades de facto, eso exige una revisión judicial honda y puntual. Es decir, hoy que estamos en democracia, bueno, tenemos que revisar con más atención lo que dictó la autoridad de facto, el gobierno militar, ¿no? Bien, y finalmente en el 18 habla de valores éticos sustancialmente anacrónicos. ¿Qué son anacrónicos? Que Tipo no que no tienen es propio de la época que se trata. Que no es propio de la época. ¿Qué más? Básicamente en esa época ya se está viendo más de lo que eran los derechos de las personas, porque estaban saliendo de una dictadura y los derechos individuales estaban floreciendo como lo mejor, básicamente. Bien, entonces anacrónico es fuera de época, fuera de su Claro, momento, Exacto. viejo, antiguo, Claro. demodé. Muy bien. ¿Qué es lo contrario a anacrónico? Algo crónico. ¿Cómo? Algo crónico, anacrónico, crónico. Crónico es Algo de que la época. perdura en el tiempo. Sincrónico. Ahora, con la virtualidad hablamos de sincrónico y asincrónico, ¿vieron? Dicho sea de paso, me acabo de acordar, la clase que viene es feriado. ¿Por qué feriado? 25 de mayo, ¿Y qué pasaba? la Revolución de Mayo. ¿Y qué Ya pasaba? hablamos. No escuché. ¿Qué dijiste, Dulce? No, no dije nada. No dije que nada. Se me cortó, dije. Bueno. Se juntaron en Plaza de Mayo porque no querían más el gobierno anterior a el gobierno monárquico que había en España. Y Bien, Plaza de Mayo, ¿y a dónde fueron? ¿Dónde entraron? al Cabildo. Bien. Bueno, el 25 de mayo no vamos a tener clase, pero van a tener que hacer una actividad asincrónica, utilizando el término. Es decir, les vamos a dar un trabajo para que vean un video de una clase que dimos el año pasado del fallo Castillo y luego contesten unas preguntas de ese fallo. ¿Sí? Lo pueden hacer el propio miércoles en el horario de clase o lo pueden hacer cuando quieran. Y lo van a tener que entregar a la semana siguiente. Así no perdemos otra semana de clase. ¿Se entiende? Perdón, profe, ¿lo entregamos en formato papel en la clase que siguiente? ¿Lo que pasa en la clase siguiente es virtual o no? No. A ver, lo que tenemos que hacer el 25, la clase siguiente al 25, lo entregamos en formato papel cuando vamos a clase. Sí, no estoy seguro si esa clase teníamos presencial o no. No, la otra clase después del 25, que sería la del 2, va a ser virtual. Recién nos veríamos el 9 o el 8. Es hasta el presencial que tenemos el recuperatorio y la clase de las fichas. Sí, y clase también,
Hay clase, recuperatorio, lo que tienen que recuperar, después tenemos clase y la casa de ficha. No, entonces lo vamos a hacer entrega que lo envíen, digamos, que lo manden por mail. Pero después les pasamos bien la consigna. Quiero terminar con este fallo. ¿Cómo se llama el instituto en el que va a estudiar el pobre Arenson? Joaquín B. González, de Capital. Bien. Y seguro las chicas estudiaron quién fue. Ah, era de todo. A Era de ver. todo. Era, ahí le digo, tengo acá anotado. Era de La Rioja, fue gobernador, senador, ministro, fundador de la Universidad Nacional de La Plata, miembro de la RAE, político y tenía como otras cosas más por el 1880 aproximadamente, si mal no recuerdo. Sí, nació en el 63, murió en la década del 20 y Ajá. fue convencional constituyente, era conservador, sí, en aquella época, y escribió sobre un manual sobre la Constitución argentina, ¿sí? Fue filósofo, jurista, literato, periodista. ¿Vieron los renacentistas que hacían un poco de todo? Hoy si somos una cosa no podemos ser otra. Bueno, esta gente hacía, no sé, tenía días de 80 horas más o menos, y escribió un libro sobre derecho de minas, que a mí me interesa mucho. Bueno, Antonella, Nicole y Dulce. Uy, la perdimos otra vez. Cayó. Bueno. Hasta que vuelva, si es que vuelve. Contanos, Nicole, cómo se organizaron para preparar el PowerPoint. Y la verdad se nos complicó mucho porque ella estudia a la mañana y a la tarde y yo a la tarde-noche trabajo. Y se nos complicaba mucho con los horarios, así que nos teníamos que mandar mensajes así asincrónicos y nos íbamos organizando por WhatsApp, porque ni siquiera podíamos hacer videollamada o llamada porque, bueno, ya se dieron cuenta que no tiene muy buena internet ella ahora, porque justo le cortaron. Estuvimos hablando y como era virtual dijimos, vamos a hacer un PowerPoint. Yo hoy lo terminé a las 4 o 5 de la mañana y hice un resumen, porque volví a trabajar y no llegué como a las 2 de la mañana a casa, así que le tuve que hacer rapidito. Y nada, fue resumir, ir viendo qué parte decía quién, pero igual nos aprendíamos todo por las dudas. Y por el tema de los horarios se nos complicó mucho en eso. Además que a mí me estuvieron cambiando esta semana, laboralmente me pusieron más horas de lo normal y ella que estaba estudiando para otros parciales, justo. Pero dentro de todo nos pudimos organizar lo mejor posible, lo mejor que pudimos y tratar de darlo, porque queríamos darlo las dos, lo mejor, como lo mejor que podíamos darlo y nada. Yo ya igual había avisado a Ale hace unas semanas que quería dar oral. Y nada, también él nos ayudó mucho en las dudas que teníamos, porque ya llegaba un punto que estábamos tan saturadas de todo lo que hacíamos aparte que era capaz algo muy, muy chiquito y para nosotros era grande, alguna duda. Y también nos pasaba algún que otro material para estudiar y demás. Y también sacar de internet. ¿Y el PowerPoint cómo lo armaron? ¿Tenían experiencia? Primero lo armó Dulce y después yo lo corregí, porque no sabíamos exactamente qué poner, porque estábamos entre poner texto o no tanto. Y dije, bueno, voy a poner una que otra palabra clave en lo posible. Y dije, voy a meterle fotos porque si no queda aburrido si lo dejaba sin fotos. Y ella igual puso la información más importante y lo añadió. Dulce, ¿estás por ahí? Sí, profe, acá. Bueno, te escuchamos, contanos. De cómo nos organizamos. ¿Sí? Hoy nos levantamos, yo me levanté a las 1 de la mañana porque Nicole salía de trabajar a esa hora
yo curso a la mañana y volví a las 4 de la tarde a mi casa y justo ella entraba a trabajar. Así que bueno, me levanté en ese horario y hasta las 3, 4 de la mañana estuvimos arreglando todo. Y bueno, después nos acostamos a dormir un ratito para hoy. Media hora. Y venimos. Bueno, le damos un aplauso a las compañeras que pusieron hoy. No se escucha nada. Bueno, les iba a leer algunas cosas, pero son largas y ya estamos en hora. Pensé que íbamos a terminar antes. Estaba buscando algo más cortito. ¿Leímos ajedrez acá? Yo ya no me acuerdo. Cuando vimos Borges, sí. Ah, sí. Bueno, entonces vamos a leer una partecita. Vamos a leer la parte principal del cuento Aleph. ¿Les suena el Aleph? ¿Saben de qué se trata? Nada. No, nada. Nada. Bueno. El Aleph es un libro de Borges y a la vez es un cuento de Borges y a la vez es una partecita de un cuento de Borges. ¿Qué es lo que vamos a leer? El cuento, así son 3 personas, 2 hombres que se pelean por una mujer, no importa, hasta que alguien llega a una escalera para bajar a un subsuelo. ¿Sí? Y en ese momento ve algo. Es decir, ve el Aleph. ¿Qué es el Aleph que hay ahí adentro? ¿Qué representa? Es la clave del cuento y que quedó para la historia. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, entonces dice así. Jorge Luis Borges, el Aleph. Dice así. Cerré los ojos, los abrí, entonces vi el Aleph. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación como escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos en análogo trance prodigaban los emblemas. Para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Alanus de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Ezequiel, de un ángel de 4 caras que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur. No en vano rememoro esas inconcebibles analogías. Alguna relación tienen con el Aleph. Quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble. La enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo. Lo que transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros nomás, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar,
vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una planteada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa de fraiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo, vi el poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Agmar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osatura de una mano, vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio, la letra me hizo temblar, cartas obscenas, increíbles, precisas que Beatriz había dirigido a Carlos Ameguino. Las dos personas que decíamos al principio. Vi un adorado monumento en la Chacarita, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph, desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado. El inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima. Jorge Luis Borges, el Aleph. Señoras y señores, basta para mí, vamos a censarnos, que tengan buena semana. Otro aplauso para Nicole y para Dulce. Gracias. Semana que viene trabajo sobre Castillo y Amicus, ¿sí? Doble lectura tienen, así que aprovechar el feriado. Nos vemos en 15 días. Vamos. Gracias. Chau, profe, profe, chao. hasta luego. Chao, Adiós. profe.